Claudio Pérez cuando éramos chicos. Así que el Señor les bendiga. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 13. Segunda de Pedro 3, versos 8 al 13. ¿Lo encontró? Amén. Amén. Vamos a leer. ¿Si gusta, se ponen de pie? ¿Sí? Amén. Dice así la palabra del Señor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Incline su rostro, vamos a orar. Amén. Señor Jesús, en esta tarde nos presentamos ante ti. Te damos gracias por este tiempo en que hemos podido adorarte, en que hemos podido, Señor, ser renovados a través de tu Espíritu Santo, porque tu presencia, Señor, ha llenado cada espacio de este lugar. Te pido, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo pueda tocar el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos. Que tu palabra, Señor, pueda, Señor, exhortarles y animarles, Señor, en estos tiempos. Y que también, Señor, mi vida, aquí está mi vida dispuesta para ser un instrumento en tus manos. Que tu Espíritu Santo ponga palabras, Señor, en mi boca, que nada humano, Señor, esté en esto, solamente sea el fluir de tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede tomar sus asientos. Amén. Vamos a tratar de avanzar. Bueno, vamos a hablar un poco del contexto de esta carta. Esta es la segunda carta que el apóstol Pedro escribe a la iglesia dispersa. Cristianos que se encontraban dentro de las 5 provincias romanas, que hoy día corresponde al territorio de Turquía. Estos hermanos estaban dispersos, dicen los estudiosos, mucho tiene que ver con cuando vino Pentecostés, cuando vino el poder del Espíritu Santo, que fueron dispersos. Estos hermanos se encontraban trabajando, predicando dentro de los gentiles. Fue escrita aproximadamente en el 67 después de Cristo, y con la muerte de Pedro ya llegando muy cerca. Eso lo vemos en el 1:14. Y al analizar esas cosas, entonces entendemos que Pedro estaba preso cuando escribe esta carta a los hermanos dispersos. Estaba preso en Roma. Él, al escribir esta carta, tiene un carácter de urgente. Necesitaba advertir a los hermanos. Primero, porque su muerte ya era cerca y habían discípulos de él que estaban en ese lugar. Necesitaba alertarlos, despertarlos, que abrieran los ojos. Y segundo, tenía antecedentes que se estaban infiltrando falsos maestros dentro de la iglesia del Señor. Amén. Esos falsos maestros estaban atentando con la doctrina y estaban haciendo que muchos retrocedieran. Tiene un sentido muy distinto a la primera carta. En la primera carta, el apóstol anima a los hermanos, los exhorta a ser valientes, a tener fuerza. La iglesia del Señor en ese tiempo estaba siendo perseguida, azotada por las autoridades de la época. Entonces, en la primera carta es para exhortar y animar. Pero en esta segunda carta, la amenaza viene de la misma iglesia. La amenaza ya no son las autoridades, sino que son los mismos que eran parte del cuerpo de Cristo, que son los que se estaban infiltrando. Pedro entonces, en un tono de advertencia, los exhorta y dice ahí en el texto, estos contumaces, que significa rebelde, gente porfiada, gente que quería engañar, quería hacer daño a la obra del Señor. Y los motiva a que ellos estén despiertos a reconocer a estos apóstatas y por sobre todo que entendieran que no tenían que ceder porque la venida del Señor está cerca. Amén.
Y esto toma una real importancia hoy, en nuestros tiempos, porque está vigente más que nunca. Hoy, si vemos el gobierno, las autoridades que nos dirigen en nuestro país, que están con un corazón lamentablemente apartado de Dios, han sacado leyes que atentan contra lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y nosotros no somos jueces para condenar a quienes están en esa condición, sino que tenemos que abrir los brazos y llevar la palabra, porque Cristo es el único que puede cambiar vidas. Amén. Pero nos dañan, nos quitan un poco de piso y hacen un poco de daño. Y en segundo lugar, hay falsos maestros que también están atentando a la iglesia del Señor. No estoy diciendo que en esta iglesia, ni las asambleas de Dios, ni mi iglesia, es la iglesia universal. Si es cosa que usted vea la televisión, escucha alguna radio y a veces llega a dar susto escuchar a ciertos pseudos pastores, ¿cierto? Entonces, es necesario que hoy nosotros, al igual que esa iglesia, esos dispersos que estaban, tomemos conciencia que la venida del Señor está cerca y no tenemos que ceder ni un paso. Amén. Voy a hacer una ilustración. Le voy a pedir a mi amigo que me ponga la primera imagen, por favor. Mientras tomo un poco de agua. La que sigue. Ya. ¿Qué vemos ahí? Una carrera, unos atletas, ¿cierto? Estos atletas, ¿usted qué cree? Ya, se preparan, ¿cierto? No llegan solamente el día de la competencia y llega a la meta, no. Se preparan, ¿cierto? Entonces tenemos ya un concepto. Hay que prepararse, no es llegar y listo, estoy listo y me voy con el Señor, no. Tienen que prepararse, tienen que apartarse, tienen que llevar una vida. Sigue la siguiente. Ok, ¿quién es ese señor? Usain Bolt, ¿cierto? No voy a predicar de Usain Bolt. Este es un señor jamaicano que ha ganado muchos premios, ya se retiró del atletismo, pero ganó muchos premios, medallas de oro, Juegos Olímpicos, batió récords mundiales por muchas ocasiones y se especializó en carreras cortas, ¿cierto? En velocidad. Pero lo que estaba diciendo mi hermana, él se preparaba para esta carrera. Él tuvo que apartarse, él tuvo que renunciar a sus deleites personales como ser humano, porque un deportista de alto rendimiento no puede ser dado al alcohol, al carrete, no puede llevar una vida bohemia, nocturna, desorden alimenticio. Hay muchos factores que un deportista de alto rendimiento debe cumplir y eso es renunciar, porque somos seres humanos y nos gusta a veces comer rico, un asadito, ¿cierto? Pero para poder lograr lo que él llegó a alcanzar, tuvo que apartarse y tuvo que renunciar a su persona. Amén. Estamos listos con esa presentación. Y es en esa calidad de deportista de alto rendimiento que quizás nosotros debiésemos mentalizarnos. Nosotros debemos prepararnos por una carrera que se compite día a día para poder llegar a la meta que es la vida eterna. Entonces eso va a requerir de nosotros renunciar a quizás hasta tu propia familia, renunciar hasta tus amigos, pero por algo mayor que es tu salvación. Amén. Y en esto nadie se jubila. Amén. Esta es una carrera que si es que el Señor no te llama antes a su presencia, la tienes que correr hasta el último día de tus vidas. Amén. No sabemos la hora. Ese es el primer punto. No sabemos la hora. Vamos a volver a 1 Pedro 3, 8 al 10. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Un día, ¿qué es un día para el Señor? Un día es como 1000 años. El Señor no se mueve según nuestro calendario ni según nuestro reloj. Los horarios del Señor son infinitos, no tienen principio ni fin. Lo nuestro, ¿cierto? Estamos programados, tenemos límites, tenemos horario, 24 horas, nos movemos. Los tiempos del Señor son eternos. Y al pensar si sabemos la hora, es imposible, porque el Señor sabe cuándo es. Aunque se levanten, de vez en cuando se levantan algunos diciendo que el fin del mundo viene ahora. No, nadie lo puede saber, solamente el Señor. Y más adelante lo vamos a ver porque va a ser una sorpresa. Dice en Salmos... No lo busque para que no se maree. Dice el Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó,
y como una de las vigilias de la noche. O sea, el Señor en su tiempo es infinito. Entonces no sabemos la hora ni la podemos saber. Segundo, ahora los voy a invitar a que busquen en Mateo. Aquí les voy a pedir que me ayuden. Mateo 24, versos 42 al 44. Vemos que el propio Señor Jesucristo nos advierte y nos llama y nos dice, estén atentos. Amén. ¿Lo encontró? Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Entonces vemos que el Señor Jesús, en un tono en una forma imperativa, ¿cierto? Nos dice, velad, estad vigilantes en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. No podemos considerar tomarnos unas vacaciones. ¿Sabe qué? Estoy cansado y me voy a tomar unas vacaciones, no, unas vacaciones espirituales, voy a dejar de orar, voy a dejar de congregarme, porque necesito descansar un poco. No podemos. No podemos porque necesitamos estar como los atletas en todo momento, corriendo, compitiendo. Necesitamos estar al día con el Señor. Será un momento inesperado y sin advertencia. Y esto es un elemento de sorpresa, asombro e imprevisión. Pero la iglesia tiene que tomar conciencia de esto y entender que el glorioso regreso del Señor Jesucristo está pronto. Amén. El texto sagrado dice, y lo relata el Señor Jesús en una alegoría, que dice que será como un ladrón. Algo desagradable, ¿cierto? Pero si nosotros nos ponemos en ese contexto, el ladrón ¿avisa a sus víctimas? No, ¿cierto? El ladrón ve el momento más adecuado y se deja caer y arrasa con todo lo que tiene. El Señor no es un ladrón, no se está comprando con un ladrón, pero nos está llevando en ese sentido a entender que será así, como un abrir y cerrar de ojos cuando Él venga. No sabemos la hora, pero va a ser un abrir y cerrar de ojos que la iglesia será arrebatada y fue, y se acabó, pasó el tiempo. Entonces, puede ser un hecho muy triste, pero tenemos que tomar conciencia. Esto no es un motivo para tener miedo, vivir como esclavos. No, por el contrario. Es una razón para preservar y cuidar nuestra fe y estar vigilantes. No sabemos ni el día ni la hora, estamos impacientes, vemos que la maldad crece, la maldad aumenta. Si vemos las noticias, Corea del Norte amenaza con bombas atómicas, Estados Unidos responde otra cosa. Vemos acá mismo en Sudamérica que aún hay problemas en México, la maldad aumenta. En países ya no se puede predicar, gracias al Señor, que a pesar de tener un poco de oposición de nuestras autoridades, aún nos podemos reunir en forma libre. Aún podemos adorar al Señor en forma libre, podemos predicar en las calles, y no hay aún no hay esa persecución que otros hermanos están viviendo. Y quizás al ver estas noticias pensamos y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Y hasta a veces lo decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser el momento que tú levantes a tu pueblo? Pero mientras sucede esto, el Señor no te ha dejado solo. En la mañana hablaban del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor, cuando se fue, dijo, le dejaré un consolador. Dejó a alguien que ese parte de la Trinidad, que es el que te sostiene, que te afirma, el que te renueva. Y ese nos puede ayudar a entender que si el Señor está tardando su venida, es porque quiere que muchos no perezcan y alcancen salvación. Entonces esto tiene que hacerte meditar en que tú y yo somos potenciales misioneros. Y no te vayas misionero que otro país, no, acá. En llevar la buena nueva, en llevar el evangelio. Mientras esperamos y no sabemos esa hora, tenemos que mentalizarnos y pensar en que tenemos que alcanzar a muchos más. Hay muchos que están perdidos, muchos necesitan de Dios, muchos necesitan de Cristo. Cristo es el único que puede cambiar las vidas. Amén. Pastor Waldo contaba el caso de mi esposa. Mi vida, yo fui criado en el evangelio, pero cuando me fui a la armada, fui libre, entre comillas, del yugo de mis padres, ¿cierto? Ahí tenía mi sueldo y me aparté de Dios. Me aparté no por poco tiempo, pero ¿sabe qué? El Señor tuvo misericordia de mí. Tuvo misericordia y me llamó con amor. Amén. Y cuando el Señor me llamó, ese día no lo voy a olvidar, que fue por mi hija, por Camila. Porque ella siempre quería ir a la iglesia y mi padre insistía, mis tatas oraban, mi familia oraba.
Y yo duro, ahí no. Pero hasta que un día fue tanto que dije, ya, voy a llevar a la Camila a la iglesia. Y no era la Camila, era yo. Era yo porque caí quebrantado y de ese día no me he vuelto a apartar más y no me voy a apartar más. Amén. Y de ese día decidí entregarme por completo al Señor. Y no perdí más el tiempo, al contrario. El Señor hizo un llamado a mi vida y me empecé a preparar porque el Señor tiene propósitos y eso es lo que hoy día también en tu vida el Señor quiere. Amén. Entonces mientras el Señor retarda su partida, tú debes ya empezar a meditar, a pensar en que tenemos que alcanzar a otros, tenemos que llevar el Evangelio. Cuando cada cristiano logra entender este propósito, derrumba sus propias barreras de egoísmo. El egoísmo no es parte de nosotros, pero a veces cuando nos quedamos solamente aquí en la iglesia y no pensamos en el que está afuera, que necesita de Cristo, nos convertimos en egoístas. Nos convertimos en egoístas de ese amor que sin merecerlo hemos recibido de parte de Cristo. Por ese gran precio que Él pagó en esa cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces tengamos presente esto. Si el Señor retarda su venida, nos mandó un consolador que nos afirma, nos renueva, y ese nos debe ayudar y sernos valientes en llevar el Evangelio. Como segundo punto, debemos guardar nuestra comunión en una santidad permanente. Amén. Dice el 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, esta esperanza gloriosa de su segunda venida requiere de nosotros cierta actitud y preparación, así como los atletas, ¿cierto? Requiere que nos preparemos día a día para correr día a día esta carrera. Esta carrera es diaria. Todos los días salimos a trabajar, nos desenvolvemos en una sociedad donde no todos son creyentes y tú y yo debemos correr esa carrera para alcanzar esa meta y ese gran premio, que es la vida eterna. Y esto requiere que de parte de la iglesia hay una actitud de rechazo a los sistemas de este mundo. A veces es lamentable, pero vemos cómo la iglesia cede a comportamientos que son propios de la sociedad. Y uno dice, ¿qué pasa aquí? Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener ojo. Tú y yo fuimos apartados para Dios. Amén. Y ese precio fue, como lo dije anteriormente, fue muy caro. Él dio su vida por ti. Entonces, ¿cómo nosotros no cuidar de esa salvación? Amén. Una verdadera santificación requiere que el creyente mantenga una íntima relación con Cristo. Una vez que lo aceptamos como nuestro Salvador, somos perdonados, ¿cierto? Y abrazamos esta esperanza gloriosa que Él va a volver por nosotros. Pero también en nosotros actúa un poder sobrenatural, que es el Espíritu Santo, para permanecer en Él. Si vamos a Juan 15:4, Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, así como el pámpano solo tiene vida mientras está apegado a la vid, nosotros tendremos vida siempre y cuando nos mantengamos en Cristo. Amén. Siempre y cuando tú y yo mantengamos una comunicación estrecha, constante, con el que compró tu vida. Porque si no, viene cualquier viento y nos lleva. ¿Y cómo? ¿Cómo mantenemos esta relación? Dejando guiar nuestras vidas por su palabra. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Entonces, si guardamos, primero, para apartarnos, para santificarnos, si guardamos los mandamientos que están escritos en su palabra, estaremos dejando guiar nuestra vida y ser transformada, sacando esos barros, esas costras que nos están haciendo daño, esa maleza, ¿cierto? Ahora viene el tiempo de los patios, la maleza que se acumuló del invierno, daña, ¿cierto? Y se ve feo los jardines. Entonces, necesitamos que esta palabra transforme nuestras vidas. Como segundo punto, una comunicación cercana con Cristo para ser fortalecidos. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, en esta comunión con el Señor podemos presentar nuestras debilidades. Somos seres humanos y somos imperfectos hasta que no venga el día del Señor Jesucristo en que seremos perfectos y ya no habrá más pecado, ¿cierto? Pero mientras estemos en este cuerpo,
somos tentados al pecado, a caer. Entonces, una de nuestras herramientas en esa comunión, en esa conversación permanente con el Señor, Él nos fortalece. Amén. Y podemos presentar ante sus plantas todos nuestros problemas, nuestros miedos, nuestros temores, nuestros fracasos. ¿Sí? Amén. Un tercer punto puede ser resistir al pecado y someternos a la dirección del Espíritu Santo. Dicen Romanos 8, 13 y 14 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, esto no es algo humano, resistir al pecado no es algo humano, sino que es algo que a través del Espíritu Santo el Señor empieza a obrar en tu vida. Y si sometemos al Espíritu Santo nuestra carne, Él nos transformará y sacará todo eso que a Dios no le agrada. Amén. El Señor nos anima en que estemos en esta búsqueda de la santidad. Y esto no es porque sí, esto tiene una recompensa. Amén. Y el Señor también nos muestra cuál es la recompensa. Vamos a ir a Apocalipsis 16:15. Dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Bienaventurado, doblemente felices, dice, los que guardan sus ropas para no ser hallados desnudos. Entonces, el Señor nos está diciendo que nos exige, tú puedes decir, qué difícil vivir en la santidad, pero el Señor te está dando ahí fuerza, ánimo, eres doblemente feliz, eres bienaventurado, no eres un tonto, porque el mundo puede decir, mira, estos son los evangélicos, mira, no van a fiesta. No importa, hay algo mayor que es la palabra de Dios que te está animando, que te está impulsando a llevar esa vida de santidad. En Apocalipsis 22:7 dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Nuevamente nos está diciendo, eres doblemente feliz, eres doblemente afortunado por guardar mi palabra. Amén. Y en Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Entonces nuevamente el Señor nos dice que somos bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre de Cristo. Esa sangre que vertió la cruz del Calvario. Somos afortunados porque lavamos nuestras ropas en esa sangre. Amén. Porque esa nos da derecho al árbol de la vida. Y entraremos por esa puerta ancha a nuestro domicilio eterno. Amén. Entonces, en estas cosas hay que meditar. Puede parecer difícil, puede parecer complicado, pero el Señor te da las herramientas para poder vivir en esa santidad, en esa espera, en ese tiempo que no sabemos, pero en esa santidad que nos exige poder alcanzar ese premio y correr esa carrera día a día. El Señor te está dando fortaleza y a través de su palabra te está diciendo, ve adelante, sigue adelante, no temas. Sigue la meta, hay un premio para ti, hay una recompensa por haber puesto tu confianza en mí. Amén. Entonces, si no sabemos esta hora y si nos exige tanta santidad, ¿y para qué? ¿Cuál es ese gran premio? Amén. Y ese gran premio es vivir eternamente con el Padre. Y es una promesa. Y esa no se compara con nada terrenal. En la tierra podemos hacer propiedades, podemos ser a lo mejor afortunados, tener negocios, tener autos, pero eso es algo que va a quedar acá. Nuestra verdadera tierra, nuestra verdadera inversión debe estar en el cielo, donde el Señor un día te va a pesar. Amén. Aquí les voy a pedir que me ayuden, vamos a ir a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versos 9 y 10. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa.
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Este texto nos está hablando de Abraham, el padre de la fe. Amén. Ese gran hombre de Dios que nos narra en el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento lo confirma. Ese gran hombre que caminó por fe a esa tierra prometida, a ese gran premio. Ese hombre no caminaba por un premio terrenal. Él tenía claro que ese gran premio era esa tierra celestial, esa tierra que Dios tiene preparado para quienes sean sus fieles siervos, sus fieles hombres y mujeres que decidieron seguirle a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias. Amén. Entonces, Abraham es un gran ejemplo para nuestras vidas en que él no miraba su futuro, sus bienes en esta tierra, que un día va a desaparecer, sino que él miraba e invertía en lo que va a ser en un futuro muy cercano, que era en el cielo. Amén. A través de Abraham entendemos que somos pasajeros en este mundo. Somos pasajeros y nuestro destino, nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera dirección está en los cielos. Así lo dice el Señor Jesús. Dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿cierto? ¿Y ese lugar dónde está? ¿En Quilpué? ¿En San Vicente? ¿En Bolivia? No, ¿cierto? Es un lugar especial que tiene preparado para nosotros. Y dice además, donde yo estoy, vosotros, ¿cierto? Él también quiere que estemos con Él. Entonces, afirmamos esto, que somos pasajeros en esta tierra y que nuestra verdadera morada está en los cielos, donde el Señor ya fue a preparar ese lugar para ti y para mí. Entonces, esta no es nuestra patria, estamos en un territorio extranjero. ¿Pero cómo, me dirá usted? Bueno, aquí hay hartos hermanos, Bolivia, en la mañana vi de Haití, Perú, ¿cierto? Nuestra sociedad hoy se está abriendo al mundo porque Colombia, sí, Venezuela, chuta, me ganaron. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Entonces, usted mira, ¿cómo, hermano? ¿Qué está hablando? ¿Usted es marino? Usted es marino y está diciendo que esta no es su tierra. Claro, el Señor nos dio una identidad, una nación donde nos hizo nacer y debemos amar este país. Debemos amar esta tierra, debemos orar por este país, debemos pedir por nuestros compatriotas, por los hermanos extranjeros para que conozcan al Señor. Pero desde que el momento llegamos a Jesucristo, esta ya no es más nuestra tierra. Amén. Nuestra verdadera nación, nuestra verdadera identidad patriótica está en los cielos. Y donde está nuestro verdadero objetivo, esa patria celestial, donde está nuestro galardón, donde hay muchos beneficios. Amén. Donde hay muchos beneficios. Esto te puede parecer en un momento terrible. Quizás hay gente nueva. Estamos hablando de cosas que a lo mejor nos pueden asustar, pero no es terrible. Es algo mejor que esta vida que llevamos en esta tierra. En Hebreos 13:14 dice la palabra del Señor, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Este mundo no es nuestro hogar. Amén. Así lo afirma la palabra del Señor. Este mundo ya no es nuestro hogar. Mientras estemos, debemos cuidarlo, debemos apoyar a nuestros hijos para que crezcan, ser obedientes con nuestras autoridades, aunque muchas cosas no nos parezcan, pero debemos, como cristianos, dar un buen testimonio. Amén. Pero esta no es tu tierra, no es donde tú debes poner tu mirada. Amén. También dice en Apocalipsis 21:4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. O sea, donde vamos a ir no va a haber más dolor, no va a haber más preocupación, no va a haber cuentas que pagar, no va a haber traición, enfermedad. Lo que nos espera es un gran premio, es un gran regalo que el Señor está haciendo a nuestras vidas. Entonces debemos cuidarlo, porque si no cuidamos nuestra comunión, nuestra vida con el Señor, quedaremos a un costado. Amén. Dice en Filipenses 3:20, le estoy buscando citas para afirmar que no es esta nuestra verdadera ciudadanía. Esa es la palabra, hermano. Amén. Dice Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente lo afirma. Nuestra ciudadanía no está en este lugar donde está en los cielos, donde esperamos a Jesucristo, que dijo: voy a preparar lugar para vosotros y voy a venir por ustedes y los voy a arrebatar. Amén. Entonces, si hemos aceptado a Jesucristo, si nuestras vidas han sido transformadas por su poder y estamos viviendo en forma santa y piadosa, ya somos partícipes de este premio. Pero hay algo más. Hay algo más. Si tú ya diste ese paso, el Señor ha entregado a tu vida dones y talentos. Ha hecho llamados ministeriales. Ha hecho inquietarte por las noches a salir a ser útil en las manos del Señor. Entonces, si ya somos parte de un primer premio, un premio base, hay algo más. Hay una recompensa mayor que va a ser por las obras que tú hayas hecho. La salvación no es por obras, eso está claro. La salvación es por creer que Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero el Señor dice también que habrá un juicio para los creyentes en donde todas nuestras obras serán pesadas. Amén. Entonces le voy a invitar a que busquemos en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 9 y 10. Amén. ¿Lo encontró? Aquí a poner juntos. Dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Dice el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El apóstol, como les dije en el comienzo, estaba amonestando a esta iglesia porque los falsos maestros estaban metiendo una doctrina falsa, una doctrina distorsionada. Entonces necesitaba advertirles, porque el Señor va a dar un premio, va a dar un galardón, según cual haya sido tus obras, mis obras. Si somos fieles y nos disponemos a servir en su obra, se nos dará una mejor recompensa. Seremos recibidos con honores en los cielos. Amén. Hay una cita de 1 Corintios 3:15 que dice que muchos, lo voy a parafrasear, muchos, ¿cierto?, habiendo alcanzado la salvación, voy a decirlo de forma muy básica, pasarán casi al filo ahí, casi cuando usted va atrasado al trabajo y la micro va casi colgando, ahí, casi a la rastra. Amén. No estoy diciendo que si usted aceptó al Señor ya una vida piadosa, va a ser condenado. No, este juicio no es para condenación. Este juicio es para recompensar a cada obrero cual haya sido su obra en el ministerio, la obra del Señor. Entonces esto nos debe hacer despertar, nos debe hacer abrir nuestros ojos a que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Hay algo que fue entregado en ti, algo que fue depositado el día que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, en que tú debes hacerlo producir. Lo debes hacer producir, lo debes hacer crecer. ¿Qué pasa en los trabajos hoy día si usted está en una fábrica y usted no mete mucho las manos y un poquito como que le hace el quita la pega y el jefe lo detecta, el supervisor? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Lo felicita? No, ¿cierto? Dice: ¿sabe qué, amigo? Muchas gracias, pero te vamos a llamar, ¿cierto? Aquí quizás estaría pasando algo así. El Señor ha puesto en ti y en mí, ha puesto dones y talentos que tienes que empezar a hacer funcionar. Amén. Dice el libro de Apocalipsis 22:12, que lo leyó mi hermano que estaba coordinando anteriormente. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Está claro que la salvación, entonces, usted aceptó al Señor y vive en la vida, está claro. Pero Él viene a dar un premio, viene a entregar según haya sido lo que a ti te fue confiado. Pero si lo que te confió Dios, hoy lo estás desechando,
Quizás tú ya eres parte del liderazgo de la iglesia, quizás tú estás trabajando en la escuela dominical, quizás 1000 funciones. O quizás tú ya aceptaste al Señor, pero estás ahí. El Señor hoy día te dice, despierta. Despierta en mí, reinvéntate. Yo te puse para algo grande. Yo te puse en ese lugar, en esta iglesia, para que por medio de tu vida alcanzara a otros a través de mi Espíritu Santo. Entonces el Señor hoy día nos está amonestando a una iglesia que pueda estar dormida, a que tenemos que trabajar, tenemos que ponernos en las manos de quienes han puesto como líder en este lugar. Hay un escritor muy importante que mi pastor, aprovecho de darle los saludos, mi pastor Juan Pineda, le dio los saludos a la iglesia. Y también me he hecho un seguidor de este escritor cristiano muy importante de los Estados Unidos, que ya está en la presencia del Señor. En uno de sus libros dijo, si me preguntan cuál fue la clave de los grandes hombres de Dios, les diré una cosa. Ellos fueron llamas ardientes, llenos de pasión, que jamás el infierno pudo apagar. Amén. Fueron llamas ardientes llenas de pasión por servir al Señor, llenas de pasión por alcanzar a otros. Amén. Y eso te tiene que conmover. Hay gente perdiéndose hoy, hay gente que hoy día está atentando contra su vida, hay gente que está quebrando matrimonios, hay gente que está sufriendo porque no han conocido la verdad. ¿Y quiénes son los responsables de llevar ese bendito mensaje? Usted y yo. Amén. Quizás usted lo pueda ver difícil, pero ¿sabe? Voy a hacer una conclusión. La seguridad de que Cristo vendrá y que ello puede ocurrir en cualquier día debe ser nuestro más fuerte incentivo y total entrega a nuestro caminar con Cristo. Queremos y debemos estar preparados. Queremos que el Señor se agrade de nosotros. ¿Usted quiere que el Señor se agrade de usted cuando Él... Amén? Es que el Señor se agrade de nosotros con lo que Él encuentre. Pero ¿sabe? Tal vez solo quede hoy. Tal vez solo quede hoy. Tal vez en esta noche el Señor venga y ya es tarde. Tal vez pueda ser mañana o tal vez podrá pasar un mes. Pero el Señor hoy día quiere que usted despierte ese amor por la obra del Señor y ese deseo de servir, ese deseo de disponer su vida para alcanzar a otros. La iglesia necesita de obreros, hombres y mujeres dispuestos a renunciar a todo por servir, por seguir a aquel que dio su vida por usted. Lo invito a que incline su rostro y vamos a orar. Vamos a orar al Señor en esta hora.